Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Nos complace muchísimo el realizar la entrega de este primer video de una nueva serie que nuestro canal va a estar ofreciendo. La nueva serie va a llevar como título "Esto significa vida eterna, la verdad sobre Dios y su Hijo". En esta serie vamos a estar examinando los puntos de vista que muchísimas personas de la cristiandad, pastores, teólogos, eruditos en general, sustentan con relación al hecho de que Dios está compuesto por tres personas y al mismo tiempo es un solo Dios. Estas tres personas coiguales en todo, en eternidad, en posición, en autoridad, etc. Y vamos a estar analizando estos argumentos desde el punto de vista bíblico, así como desde el punto de vista del idioma, de los idiomas bíblicos originales. ¿Cómo vamos a realizar este análisis? Lo vamos a hacer con muchísimo respeto. Y la base que hemos encontrado en la Biblia, aparte de 1 de Pedro 3:15, que nos habla de ser personas que presentemos nuestra defensa, ¿verdad?, con respeto por la opinión ajena. La base bíblica está en 2 Corintios capítulo 10. Aquí tenemos la Nueva Biblia Viva. Y en los versículos 3 al 5, y en el caso del versículo 5 solamente lo que es la parte A, dice: sí, es cierto que vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. O sea, el cristiano no tiene por qué comportarse de una manera grosera o de una manera inapropiada para poder en un momento determinado defender la verdad. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque eso aparta a los oídos sinceros, porque la pregunta que se hacen es, bueno, si esta persona afirma ser cristiana y se expresa de este modo, ¿para qué yo quiero ser cristiano? De modo que es importante entender que vamos a estar tratando de presentar esto siempre con el mayor respeto posible, respeto por los sentimientos de aquellos que creen sinceramente que Dios es una Trinidad y por tanto, obviamente es algo para ellos muy importante. Ahora, Pablo habla de cómo el cristiano enfrenta esta batalla y él dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. La manera en que esta traducción de la Biblia abierta este versículo es interesante porque muestra que Satanás intenta, mediante argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, intenta impedir que la persona conozca a Dios. Por eso precisamente hemos elegido como la base de nuestra nueva serie de videos Juan 17:3, donde el Señor Jesucristo habló de que la vida eterna depende de comprender bien y tener una relación con su Padre y con Él mismo. Con este primer video vamos a comenzar el análisis de un video que el pastor Winston Medina, un pastor calvinista, ha presentado en YouTube, donde él hace un análisis exhaustivo de la regla de Cowell. Y esta regla tiene que ver justamente con la composición, la estructura que aparece en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, en la cláusula C. Para ayudarles a apreciar lo que esta estructura implica, vamos primeramente a mostrarles de qué está compuesta esta cláusula y de ese modo ustedes pueden seguir de una manera entendible lo que vamos a estar presentando. Aquí tenemos en esta diapositiva la estructura que se ha llegado a conocer como estructura de Cowell. Debemos explicar algo, y esto lo vamos a estar viendo cuando examinemos otras partes del video de Winston. Hay que diferenciar, y Daniel Wallace, uno de los grandes gramáticos de este siglo, así como un gran erudito de la crítica textual, él hace una diferenciación muy oportuna de lo que es la regla de Cowell, es decir, lo que Cowell cree descubrir como regla, y la construcción de Cowell, y que Daniel Wallace la llama así justamente para poder darle honra a este hombre que trató de hacer un estudio sobre esta cláusula de Juan 1:1c. En particular tiene que ver con lo que es la parte que vemos acá, es decir, lo que es seos en, y esto es precisamente con lo que fundamentalmente Cowell tiene que ver, aunque Daniel explica también que tiene que haber, por supuesto, un predicado nominal. Así que, ¿cuál es la estructura que Cowell trató de analizar? Fundamentalmente, volvemos a recordar, es un sustantivo nominativo más un verbo copulativo, es decir, el verbo ser o estar, son verbos estado, y como bien dice Wallace, por supuesto, tiene que haber un sujeto nominal, porque solo en ese caso puede haber esa estructura. Y ese sujeto nominal, que vamos a estar también considerando, puede aparecer, como vamos a ver en muchos otros videos, lo mismo antes del verbo que después del verbo, que ser elíptico. Puede ser un artículo, como en el caso, por ejemplo, de Juan 1:1c, que tenemos el artículo definido ho, más el sustantivo nominativo, logos.
Y puede ser esto, pero puede ser también un pronombre personal, así como otras construcciones. De modo que esta es básicamente la estructura que vamos a estar considerando. Y queremos decirles, este es un punto importante. Por muchas décadas ya se ha señalado que la forma en que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras traduce Juan 1.1 es una forma inconsistente. ¿Qué cosa es inconsistente? Que bueno, no se atiene a la regla que el propio comité usó para determinar cómo traducir Juan 1.1. Vamos a ver en su momento que esta afirmación es una incomprensión total de las razones que llevaron al comité de traducción de la traducción del Nuevo Mundo a determinar que hay que traducir la expresión seos en, o sea, era Dios, con un artículo indefinido, era un Dios. Pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Hoy queremos mostrarles la base de por qué algunos señalan que esta manera de traducirse, comparándolo con otros versículos donde aparece la palabra seos, es inconsistente. O sea, porque en un lado, aquí en Juan 1.1 se tradujeron un Dios, porque en otro lado no. Y para ello vamos a escuchar, primero que todo, lo que tanto el doctor Enuel como Winston Medina mencionan al respecto. Quizás podemos regresar y explicar por qué aquí no lo tiene tampoco, porque se convierte arjí como en un anartro, y lo vamos a explicar más adelante, pero antes de que se me vaya la pregunta de la mente, pues yo dije que aquí tenemos un anartro también, pero usted lo va a explicar más adelante, así que le dejo tranquilo, sí, pastor. Sí, vamos a hacer la sintaxis. Sí, en eso justamente vamos a utilizar esta frase en arjí para mostrar la inconsistencia de los mismos testigos de Jehová, porque este arjí, aunque es una frase preposicional, en arjí es una frase preposicional temporal, o sea, de tiempo, justamente es anartroso, es decir, no tiene artículo. Al no tener artículo, ellos, si son consistentes, deberían traducir en un principio, pero no traducen así, traducen en el principio. Ya ahí comenzamos con los problemas, pero eso lo vamos a ver más adelante, como usted dice. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿verdad? En este caso es por qué los testigos de Jehová efectivamente tienen una estructura. Pueden ver aquí, tenemos el verbo copulativo y mí. Tenemos un sustantivo delante de este verbo. ¿Por qué los testigos de Jehová no tradujeron aquí en Juan 1.1? Fíjense que es la primera cláusula de Juan 1.1 en un principio. No, si tradujeron en la cláusula C, la palabra era un Dios, ¿por qué no traducir en un principio era la palabra? Que es lo que aparece en la cláusula A. Y la pregunta parece lógica, pero fíjense que Winston ahora amplía casi al final de su video, él amplía un poco más el concepto e incluye otros textos como prueba de la inconsistencia que la traducción de Nuevo Mundo tiene. Hoy no vamos a considerar todo su video, vamos a ir considerando poco a poco su video, y al final del video he recibido autorización del comité para el cual trabajo, para poder hacer una pequeña aclaración sobre una acusación que Winston lanzó a mi persona sobre un documento que yo le compartí en un video. Y eso lo vamos a ver al final, vamos a ver cómo Winston pierde de vista algunas cosas, pero aquí, hoy particularmente, recuérdese, ¿cuál es, como decimos siempre, la ensalada que está en el plato? Bueno, se trata fundamentalmente de que la traducción de Nuevo Mundo es inconsistente, porque, según vemos aquí primero, en arjí, es decir, en principio, no hay un artículo definido, hay un verbo copulativo después, no hay en la traducción de Nuevo Mundo un artículo indefinido, porque no dice en un principio. Ahora bien, en el minuto, en 1 hora y 31 minutos de su video, después de él hacer un análisis sintáctico de lo que es el Juan 1.1 y las implicaciones que esto tiene, él comienza a dar 8 consideraciones o proposiciones que se derivan, según él entiende, Juan 1.1, del análisis que ha hecho. Yo quiero mostrarles, por supuesto, cada una de estas proposiciones que él hace, esas consideraciones, las vamos a estar considerando. Por ejemplo, si ven la segunda que aparece aquí, en este círculo amarillo, él dice que Juan, como judío monoteísta, era improbable que se hubiera referido a otra persona como un Dios. Esto, y me voy a adelantar un poquito porque vamos a ver un poquito más adelante, esto es un entendimiento incompleto de lo que era el monoteísmo judío, y lo vamos a ver en un video que vamos a estar analizando cuidadosamente cuando tratemos la acusación que Mergiel hizo de que nosotros somos politeístas, y de la cual Winston se hace eco, así como muchos otros trinitarios que entienden mal lo que es el monoteísmo judío y que no comprenden el significado etimológico de la palabra hebrea Dios.
y por tanto como esta puede tener diferentes categorías, pues no, más que un sustantivo ontológico, es un sustantivo que denota la posición o autoridad que alguien tiene, y esto puede ser, por supuesto, clasificado en categorías. Ahora, esto que vamos a ver ahora a continuación, que es la cuarta consideración, es la que nos interesa hoy, porque no queremos desenfocarnos. Escuchen lo que Winston tiene que decir. La cuarta consideración es el uso de theos en el contexto inmediato prueba la inconsistencia de los testigos de Jehová, hermano. Nada más vaya, hermano, y vea, y yo aquí tengo unas observaciones que hice, déjenme anotar, las anoté aquí, déjenme buscarlas rápidamente. En estos versículos ustedes pueden verlo en el griego. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en el versículo 6, 12, si ellos son consistentes, versículo 6, del mismo contexto inmediato, dice, vino un hombre que fue enviado como representante de Dios. Ahí está, de Dios, Theú, en genitivo. Este se llamaba Juan. Este es Juan 1.6, pero no pusieron un Dios, pusieron Dios. Egeneto antropos apostolumos para Theú no tiene un artículo definido. Y sin embargo lo tradujeron definido ellos ahí. Interesante. Dios, no pusieron. Porque no son consistentes con la regla. No son, pusieron un Dios. Ahora vienen, y acuérdense que ellos parten de la traducción. En Juan 1.12 dice, sin embargo, todos los que le recibieron les dio autoridad de que sean llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, Theú. Igual, ahí no dice hijos de un Dios. Luego dice en el 1.13, y engendrados no de sangre ni de carne, sino de voluntad humana, sino de Dios. Y no está articulado, Theú, pero no tradujeron de un Dios. Igualmente, 1.18, nadie ha visto a Dios, y aparece Theón, que está sin artículo, Theón, y no pusieron nadie ha visto a un Dios. O sea que si ellos fuesen a ser consistentes con la regla como lo utilizan en Juan 1.1, ellos tuviesen también que añadir el artículo definido en todos estos pasajes, sin embargo no lo hacen. Exacto, están obligados a hacerlo. Y como si fuera poco, ya vimos anteriormente que en el versículo 1.1, como usted mismo lo mencionó anteriormente, un principio, no traducen en arjí. ¿Por qué traducen en el principio y no traducen en un principio si ahí no está articulado el adjetivo que está, el sustantivo que está rigiendo en genitivo, que es objeto de la preposición en, que rige en dativo, en arjí? Ahí no dice en tizarjí, por ejemplo. Ahorita no recuerdo cuál es tizarjí, sí, en arjí, no está articulado. ¿Y por qué ahí no traducen el artículo? ¿Por qué lo traducen con el artículo? No son consistentes. ¿Por qué no dicen en un principio, sino en el principio? Igual la palabra vida aparece en 1.4, porque no dicen una vida, sino que dicen vida. Ahí vemos la inconsistencia. Vamos a ver la otra consideración, doctor Emanuel. Mire. Bueno, y aquí tenemos el argumento que ellos presentan. Noten ustedes que ellos mencionan varios versículos del mismo capítulo 1 de Juan. Es decir, el versículo 4, el 1, el 4, el 6, el 12, el 13 y el 18, donde ellos están exponiendo, en el caso particularmente de Winston Medina, y el doctor Emanuel se suma a esto, ellos están exponiendo ahí que el mismo contexto muestra que la traducción del mundo es inconsistente, porque aparece la palabra seos sin el artículo y ellos no lo traducen con el artículo indefinido. No obstante, esto parte de una mala interpretación que ellos hacen de las razones que llevaron al comité de traducción del Nuevo Mundo a traducir Juan 1.1 de la manera en que se hizo. En el principio era un Dios. Y en la segunda parte de este video vamos a estar dando consideración a las pruebas de que habían razones gramaticales muy precisas relacionadas precisamente con la construcción de Coward. No se trata solo de la ausencia del artículo, como ellos presentan, ¿no? Bueno, si falta el artículo, dicen los testigos de Jehová que hay que poner entonces un artículo indefinido. No, eso no es cierto. Y lo vamos a ver exhaustivamente en la segunda parte de este video. Vamos a ver qué dijo el comité inicialmente sobre este asunto. Vamos a ver cómo esa postura se ha mantenido a través del tiempo. Vamos a ver los ejemplos que ellos ponen sobre el texto griego, cómo coinciden con la construcción de Cowell, es decir, un sustantivo nominativo sin artículo delante de un verbo copulativo con un sujeto nominativo, sea que este sea elíptico, o sea que esté formado por un artículo y un sustantivo, o sea que este esté formado simplemente por un pronombre personal. Pero aquí ya tenemos claro qué es lo que ellos están diciendo. Para poder entender en realidad esto a fondo, necesitamos, primero que todo, considerar lo que el señor Daniel Wallace nos dice sobre esta construcción de Coward. Cómo está estructurada.
Y esto es importante porque de ese modo vamos a poder comprender si en realidad estos ejemplos que Wixtu Medina y el doctor Emanuel nos están dando debieron haber sido traducidos, como ellos dicen, con un artículo indefinido para seguir una supuesta consistencia en la manera de verter una misma estructura. Vamos a dar comienzo con lo que Wallace nos dice. Para eso tenemos aquí la gramática de Wallace en inglés, Greek Grammar Beyond the Basics. Yo les sugiero, si en algún momento determinado tienen alguna duda sobre mi traducción, por favor, abran el Google Translator y van a poder hacer su propia traducción. Puede que alguna palabra en particular se desvíe un poquitico a la derecha o a la izquierda, pero van a ver que son sinónimos. En mi caso yo estoy traduciendo, por supuesto en vivo, no a través de un traductor, y puede que use en un momento determinado una traducción por equivalencia dinámica. Así que vamos a ir precisamente a los bookmarks que he creado aquí, y aquí tenemos en primer lugar lo que tiene que ver con la regla de Cowell. Él explica aquí en la introducción que hay dos construcciones relacionadas con el artículo que él va a considerar. Una de ellas se conoce como ASKS o artículo, nombre, conjunción que hay y el otro nombre. Esa no es la que estamos tratando hoy, pero él dice una de ellas envuelve el no uso de un artículo y bueno, entonces la otra es la que acabamos de mencionar. ¿Qué tiene en particular esta construcción de Juan 1.1c? Y a partir de aquí, Wallace está considerando una gran cantidad de ejemplos de esta construcción y esa construcción es precisa. Noten ustedes que él dice predicados nominativos, preverbales, analtrosos, es decir, sin el artículo. Es lo que ven señalado en amarillo. Y él hace una definición de los términos primero, ¿no? Para que uno pueda entender qué cosa es analtroso. Bueno, que no tiene el artículo. Que es preverbal, que se encuentra delante de un verbo ecuativo. Que es un predicado nominal, es el sustantivo en el caso nominativo, que va a estar en el mismo que el sujeto, más o menos. Él dice más o menos, vamos a ver después por qué. Como ya les dije, puede ser un artículo y un sustantivo nominativo, o puede ser simplemente un pronombre personal. Pueden haber otras construcciones envueltas, pero aquí lo fundamental es que está hablando, fíjense ustedes, de un predicado nominativo preverbal no articulado, sin el artículo. Ahora bien, lo que él continúa diciendo aquí, por tanto, un predicado nominativo preverbal analtroso o no articulado es un predicado nominativo que no tiene el artículo y que ocurre delante del verbo ecuativo. Volvamos otra vez a la diapositiva para que puedan verlo. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un sustantivo nominativo, seos, que se encuentra delante en la construcción griega del verbo copulativo en el imperfecto de imi. Y tenemos un sujeto nominal compuesto por hologos, un artículo definido y un sustantivo nominativo. Ahora, como ustedes pueden ver, en ambos casos tenemos, y esto es crucial entenderlo para el análisis que vamos a hacer más adelante, tenemos que hay un sujeto nominativo, es decir, el caso que rige el sujeto en griego. En griego hay 5 casos. Si usted no tiene entendimiento de lo que es el caso en griego, déjeme decirle, estos 5 casos ayudan a entender qué función tiene un sustantivo dentro de la estructura de una oración. Nos ayudan, por ejemplo, se encuentra en un momento determinado un sustantivo en acusativo y se encuentra en el predicado, eso le va a ayudar a usted a entender que hay un objeto directo, es decir, un complemento del verbo que se encuentra allí. En este caso el nominativo nos ayuda a identificar el sujeto de una oración cuando él se haya presente. Hay otras maneras de expresarse el sujeto que no vamos a considerar ahora, no tiene sentido, no tiene nada que ver con esto ahora. Pero si ustedes ven aquí es nominativo y aquí es nominativo. De manera que Wallace nos está diciendo, ok, mira, la forma en que podemos nosotros determinar en realidad, si nos encontramos en un momento determinado frente a la construcción de Cowell, es esta. Un verbo copulativo, el sustantivo nominativo analtroso que se encuentra delante del verbo, y el sujeto por lo general va a estar en nominativo. De sujeto no nos dice que si tiene que estar antes del verbo o después del verbo. Aquí lo que es crucial es que esté antes del verbo copulativo y que esté en nominativo ese sustantivo. Si está en otro caso, por supuesto, no es parte de lo que él va a llamar ahora la construcción de Cowell.
Observe que continúa diciendo, aquí dice, esta es la clase de construcción. Noten, esta es la clase de construcción que Ernest Catman Cowell investigó cuando él escribió su ahora bien conocido artículo en 1933. Así que vamos a entender esto. Él dice, ok, lo que vamos a estudiar aquí, a partir de esta página, a partir de esta sección de mi libro, tiene que ver con la construcción que aparece en Juan 1.1c y que Cowell estudió y que tiene que ver con, volvemos a recordar para énfasis, un sustantivo en nominativo no articulado que precede el verbo. Noten ustedes que él no le da mucha importancia a la posición del sujeto y mucho menos a si el sujeto es completamente exacto a Juan 1.1 o si pueden haber otros modificantes. Él nos está hablando aquí, lo que nos importa ahora de verdad, tiene que ver con esto. Por supuesto, tiene que ser un verbo copulativo y tiene que ser un atributo, es decir, tiene que estarse haciendo una declaración de un atributo del sujeto. Pero es necesario entender ahora, fíjense, y esta es la... Dice, para economizar nuestra verborrea, ¿verdad? Las palabras. Por tanto, aquí vamos a considerar cada predicado nominativo preverbal analtroso, la construcción de este tipo, como, noten esto, construcción de Cowell, aunque no necesariamente esta sea igual a la regla de Cowell. Así que aquí queremos parar. Y esto va a ser determinante, lo vamos a volver a tocar cuando tratemos la manera en que Winston Medina trata la regla de Cowell, porque él confunde de una manera, y estamos haciendo una declaración ahora gratis, la vamos a probar en su momento. Él confunde, expresa y explica la regla de Cowell de una manera totalmente desacertada. Lo decimos por supuesto con mucho respeto, lo vamos a probar en próximos videos. Lo interesante aquí, amigos y hermanos, que aquí él hace una diferenciación entre la regla de Cowell, es decir, lo que la regla de Cowell dice, y lo que él llama la construcción de Cowell, y la pone entre comillas para decir, bueno, no es como se conoce generalmente, pero vamos a llamarla así, como una convención dentro de este libro. Ya tenemos claro entonces que si vamos a usar un ejemplo de inconsistencia, es necesario, muy necesario, vamos a volver de nuevo aquí, es necesario que los ejemplos que Winston Medina o cualquier otra persona nos ponga estén completamente en armonía con la construcción que aparece en Juan 1.1c. Es decir, volvemos atrás, esta construcción que pueden ver aquí. Tiene que haber un sustantivo nominativo en el ejemplo que precede al verbo copulativo y que haya un sujeto nominal, sea que este sea elíptico, es decir, esté presente físicamente o sea simplemente deducible por inducción. La cuestión fundamental es que tiene que haber una correspondencia con los ejemplos que él pone y Juan 1.1c para poder decir, bueno, mira, aquí tienes este ejemplo y esto nos indica fuera de toda duda de que el Comité de Traducción Nuevo Mundo fue deshonesto o al menos no fue consistente al respecto. Ahora bien, vamos a comenzar con el primero de los ejemplos que Winston Medina nos pone en su video. Como ustedes pueden ver, él menciona, y lo mencionó primero, cuando él estaba examinando Juan 1.1, las tres cláusulas. Lo vuelvo a mencionar aquí, como pueden ver, un principio. Y como este es, pudiéramos decir, el ejemplo más cercano, porque se encuentra dentro del mismo versículo, yo creo que es importante que nosotros lo examinemos a fin de poder determinar si la acusación de inconsistencia que él hace y que otras personas han hecho es cierta o no. Aquí tenemos esa cláusula que él menciona, la cláusula de Juan 1.1a, en arge en hólogos. Como ustedes pueden ver, y vamos a verlo acá en la siguiente diapositiva, tenemos aquí, fíjese usted, vamos a ver a la derecha primero, no vamos a ver todavía a la izquierda. Tenemos un verbo copulativo en ambas cláusulas, en la de Juan 1.1c y en la de Juan 1.1a. Y ese verbo copulativo es correspondiente. Tenemos un sujeto nominal que tiene el artículo definido y tiene un sustantivo que es nominativo. Pero tenemos un problema con esta proposición que hace Winston Medina y que vamos a ver que no es él quien la hace, hay alguien más que la hace, inexplicablemente alguien que muy versado en la gramática y que la toma a su vez de otra persona que sí no es versado en gramática, que es Conlet. Sí, aquí vamos a ver ahora que aquí tenemos un sustantivo nominativo, el verbo copulativo, pero aunque aquí tenemos el verbo copulativo, aquí
no tenemos un sustantivo nominativo. ¿Se acuerda cuál era un elemento esencial para que la construcción de Cowell estuviera presente y por tanto sea un ejemplo paralelo a esta construcción y pueda decirse, ok, mira, aquí debió haberse traducido consistentemente? Bueno, que haya un sustantivo nominativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos en primer lugar una preposición, lo cual nos está indicando aquí sin lugar a dudas de que tenemos un complemento circunstancial. Y por el otro lado, y digo eso porque bueno, el verbo imi por lo general, excepto algunos semitismos que hay en el Nuevo Testamento, por lo general el verbo imi no puede, bajo ningún concepto, tomar la preposición o una frase preposicional. Es muy, muy raro que eso ocurra. Puede ocurrir, vuelvo a decir, pero no es lo más común. Y ahora tenemos un sustantivo. Sí, es verdad que aquí hay un sustantivo y aquí hay un sustantivo, pero cuidado. ¿Qué clase de sustantivo es? Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes ahora un momentico. Volvamos al Babelwalk para poder determinar. Noten ustedes que aquí aparece ahora, como lo pueden ver, yo lo quito, en gris aparece una información gramatical y dice a beginning, un principio, es un nombre, está en dativo, es femenino y singular. Así que en vez de tener un sustantivo, como pueden ver ahora aquí en Seos, en Hologos, un sustantivo que sea nominativo, tenemos aquí un sustantivo que es dativo. Luego, volvamos de nuevo al ejemplo que Winston nos pone. Winston nos dice aquí que nosotros tuvimos que haber traducido, bueno, nosotros no, el comité, y digo nosotros, los testigos de Jehová, el comité representaba a todos los testigos de Jehová, debimos haber traducido Juan 1.1a en un principio para poder ser consistente con lo que tradujimos en Juan 1.1c. Mi pregunta para Winston Medina es, ¿acaso no te das cuenta que no es la misma construcción? ¿Que el ejemplo que estás poniendo no es paralelo? ¿Que esta no es la construcción de Cowell? ¿Qué nos dice esto? Bueno, evidentemente que no ha habido cuidado a la hora de elaborar el argumento. Y cuando yo le dé mi respuesta a Winston Medina sobre lo que él plantea de mí, yo quiero citar un texto bíblico, entre los que voy a citar, y quiero volver a estos ejemplos que tan desacertadamente él ha elegido, copiando a otros eruditos trinitarios, para hacerle ver cuán fácil es el acusar a alguien de ser desconocedor o acusar a alguien de ser un ignorante. Así que el primer ejemplo que tenemos aquí no es parte, no es un paralelo a lo que se conoce como la construcción de Cowell. Noten ustedes que aquí hay paralelismo única y exclusivamente ¿dónde? En el sujeto y en el verbo utilizado. El verbo puede estar en tiempo presente, no necesariamente tiene que estar en tiempo imperfecto. La cuestión es, este es todo el paralelismo que hay. No existe paralelismo en el hecho de, o sea, en lo que tiene que ver con la parte que realmente tiene que ver con la construcción de Cowell, es decir, un sustantivo nominativo con el verbo copulativo y este sustantivo sin artículo y delante del verbo. Luego, este primer ejemplo, evidentemente, podemos desecharlo. Pero a mí lo que me sorprende, y yo quiero mostrarles esto, queridos amigos, porque de verdad, esto a mí me sorprende muchísimo, el que un hombre tan preparado en el griego bíblico, como lo es Winston Medina, haya pasado por alto que Wallace mismo nos ayuda a determinar que Juan 1.1 tiene que ser definido por una razón. Bueno, él presenta dos razones específicas, y esto es increíble, ¿no? Porque, y yo voy a adelantar esto, después lo vamos a ver un poquitico. Este argumento que Winston está presentando en contra de la traducción del Nuevo Mundo, Wallace lo presenta en su gramática, como vamos a ver, pero él lo toma de otra persona. Y a mí me llama la atención que Wallace trate este asunto en su gramática, el Juan 1.1a, y las razones de por qué es definido, y que él le eche en cara a los testigos de Jehová que no hayan introducido un artículo indefinido, y que Winston haya hecho esto, copiando a Wallace, de donde él toma su argumento, y que no haya hecho un estudio cuidadoso de lo que Wallace dice ahí. Esto significa que él simplemente confía en lo que Wallace dice y punto, porque es trinitario. Pero esa no es la manera en que uno debe hacer las cosas. Uno tiene que examinar a ver si lo que se está diciendo es cierto o no. Como yo dije en mi debate, y vimos en el caso de Barclay, que estaremos tocando nuevamente en un video más adelante, la falta de honestidad de William Barclay,
sin lugar a dudas muestra que hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, cada uno de nosotros, con lo que un erudito dice. Y recientemente, hablando del caso de la gramática de Septien, eso fue justamente lo que nos dijo Medina, pero aquí él no utiliza este cuidado. Observemos lo que Wallace dice al respecto. Y tiene que ver con la sección de que Wallace menciona de cuando un sustantivo es el objeto de una preposición. Y en este caso, recordemos, volvamos de nuevo atrás para poder verlo. Vamos aquí de nuevo a nuestra diapositiva. Aquí tenemos una preposición y aquí este sustantivo funciona como el complemento de esa preposición, por tanto es el objeto de esa preposición. Volvamos a Wallace un momentico y veamos qué dice Wallace con relación a qué sucede con la definición de un sustantivo cuando este es el objeto de una preposición. Él dice, objeto de preposición, no es necesaria, note esto, no es necesario el artículo, o sea, a usar, ¿no? Que haya sido usado el artículo para ser el objeto de una preposición definida. O sea, él dice, mira, si tú tienes una preposición y hay un objeto con esa preposición, tú no necesitas el artículo para que sea definida. Él dice, claro, esto no significa que, o no podemos decir todas las preposiciones, o todos los objetos preposicionales son definidos. No es lo que está diciendo él, puede ser definido, indefinido o cualitativo. Pero lo que yo me pregunto, y es la parte que de verdad yo me pregunto muy seriamente, es si nuestro amigo Whiston habrá estudiado alguna vez en serio, cuidadosamente, a Wallace. Porque Wallace nos pone varios ejemplos aquí. Noten ustedes, él pone varios ejemplos en donde un artículo definido no es usado, en donde tenemos una preposición con su objeto, pero sin embargo esta preposición y ese objeto, o en este caso el sustantivo, es definido en esa construcción. ¿Y cuál ejemplo nos pone ahí? Lo pueden ver en amarillo. Él dice en Arge, en Jologos. Juan 1.1a, justo lo que él dice que nosotros tenemos que traducir con un artículo indefinido. Y también Wallace lo dice, lo vamos a ver un poco más adelante, pero aquí dice, Wallace, oye, espérate un momentico, aquí tenemos una preposición con un objeto y este objeto es definido y hay otra razón de por qué la da como definido. Si ven aquí en amarillo dice, este nombre también es incontable o monadic, dando una razón adicional para que sea definido. Voy a explicarles un poquito, muy brevemente, que es un sustantivo, un nombre. Voy a decirles, nombre puede ser un poquito más extenso, puede incluir también a veces los adjetivos como definición, pero digo sustantivo porque es lo que aparece en Juan 1.1. De modo que aquí él dice, ok, mira, este es un nombre, este es un sustantivo que es monádico, o bueno, en español sería más, el concepto que realmente la etiqueta sería incontable. ¿Qué cosa es, por ejemplo, agua? Un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas. No, nosotros no hablamos así. El agua es incontable. Es decir, constituye cuando se utiliza la referencia, en este caso, a algo que es incontable. Y en este caso, él está hablando de principio, que también es un sustantivo, según lo muestra aquí Wallace, incontable, monádico. De manera que el punto aquí es, oye, yo tengo dos razones por Wallace aquí, que nos dice por qué Juan 1.1 tiene que ser definido y tiene que ser traducido, como pueden ver acá. La traducción que da Wallace aquí, dice él, en el principio, no en un principio. Primero, adje, es decir, este sustantivo en dativo, que no es nominativo, por tanto no es parte de la construcción de Wallace, por tanto no es un ejemplo paralelo de Juan 1.1c, por tanto no tiene por qué ser traducido igual que Juan 1c, pero además de eso, aquí nos dice, esto es una construcción muy específica que puede carecer del artículo y sin embargo ser definido. Y por eso Wallace nos dice, dado que ese principio se define en el versículo número 3 diciendo, al parecer que ese principio se refiere a el principio de todas las cosas que fueron creadas mediante el verbo. De manera que el mismo contexto me está definiendo cuál es ese principio, pero independientemente de eso me dice, oye, aquí here is a noun, is also monadic. Es decir, este es un sustantivo incontable, por tanto no puede ser indefinido. No puede ser cualitativo, tiene que ser definido. Y ahí tenemos un ejemplo específico de la construcción de Cowell, donde tenemos un caso de un sustantivo
Bueno, no de la construcción de Cowell, perdón, habíamos dicho que no es de la construcción de Cowell, pero similar a la construcción de Cowell, donde tenemos un sustantivo que es definido, pero como pueden ver, es por el hecho de que tiene una preposición y es monádico. Mi pregunta simplemente es, ¿cómo es posible que una persona que se nos presenta, y lo decimos con mucho respeto, como un tremendo experto en lenguas, inglés y en español, como un profesor de griego, no se haya dado cuenta, en primer lugar, que aquí no tenemos una construcción paralela a Juan 1.1, no es la construcción de Cowell. En segundo lugar, que arjé es el objeto de una preposición y por tanto no requiere del artículo definido para que lo sea. Y en tercer lugar, que es un sustantivo incontable, monádico. Eso abre una pregunta de interrogación. No al hecho solo del conocimiento de nuestro amigo Whiston, sino más bien a qué tan bien él ha examinado lo que él ha expuesto en este video. Y lo vamos a estar viendo, fíjense, cuando tratemos sobre cómo él enuncia la regla de Cowell, cómo él la explica, y lo que de verdad Cowell dijo y lo que nos dicen los gramáticos sobre esa regla, vamos a poder ver que hay un descuido en la investigación que, yo le he dicho en muchas ocasiones al intelectual con él con mucho respeto, que es una característica de él. Él no va a los detalles, él no estudia cuidadosamente los detalles, y la prueba está, mira, ahí lo tiene. Sí, es verdad que Wallace dice esto, pero Wallace mismo está tomando el argumento de otro más y ni siquiera tuvo la curiosidad, oye, déjame estudiar esto. Y esto se presenta contra la traducción de Nuevo Mundo por el malentendido de que piensan que el Comité de la Traducción de Nuevo Mundo, la única razón que tomó para poner indefinido Juan 1.1c es que el hecho de que no está el artículo, cosa que vamos a ver en el video siguiente, que es totalmente falsa. Vamos a poner las pruebas históricas de que hay una razón muy específica y tiene que ver con la construcción de Cowell. Pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Bueno, él habla ahora de otros versículos. Yo quiero considerar con ustedes esos versículos. Vamos a dejar el 4 y el 18 para el final, pero vamos a seguir con nuestras diapositivas para ayudarles a ustedes a percibir. Ya vimos el de Juan 1.1a. Veamos ahora Juan 1.1.6. Aquí en Juan 1.1.6, la parte de la construcción que nos interesa es apestálmenos para Seú. O sea, apestálmenos para Seú. Esta construcción la vamos a mostrar en el Bible Walk para que ustedes la puedan ver. Vamos al versículo número 6 para que puedan corroborarlo. Aquí lo pueden ver. Dice Géneto Anthropos, o sea, hubo un hombre, o había un hombre, llegó a ser un hombre, mejor dicho, porque Géneto llegó a ser. Noten esto, apestálmenos para Seú. Esto que ven aquí es una cláusula intermedia. Y es un complemento de la cláusula principal. Tiene su propio verbo, tiene una preposición y tiene un sustantivo. Tenemos varios problemas aquí. ¿Cuáles son? Bueno, primero que todo, veamos que esto es un verbo efectivamente. Esto es una preposición, lo pueden ver ahí. Y esto es un sustantivo genitivo, que precisamente es la palabra Seú, o Dios en genitivo. Veamos por qué esta construcción, y si ustedes ven, ahora este cuadro redondo nos indica que cuando comparamos la cláusula que Wallace menciona como la construcción de Cowell, con este ejemplo brillante que nuestro amigo Medina nos presenta como una inconsistencia de la traducción de Nuevo Mundo, aquí tenemos que no hay un solo elemento en esta cláusula que Whiston menciona como una prueba de inconsistencia de la traducción de Nuevo Mundo que corresponda con la construcción de Cowell. Comencemos con lo primero que aparece. Aparece un verbo que es participio y que es utilizado para dar una descripción. Es adjetival, contribuye a aclarar un concepto anterior, en este caso del sujeto. Había un hombre. Bien, ¿qué aclara acerca del sujeto? Que este hombre estaba enviado por Dios, ¿ves? Es decir, apestálmenos para Seú. Este hombre era, dice, enviado de parte de Dios o del lado de Dios. Si lo vamos a traducir literalmente, ¿no? O enfrente de Dios, es decir, de parte de él. La cuestión fundamental aquí es que, primero que todo, no tenemos un verbo copulativo. Noten ustedes aquí el verbo copulativo en la construcción de Cowell.
En segundo lugar, es un verbo que sirve adjetivalmente. Bueno, él, si estuviera, ¿no?, delante de el sustantivo, uno pudiera empezar a pensar, bueno, esto se parece un poco a la construcción de Cowell. Pero tenemos ahora aquí, note usted, tenemos paraseu. Esto que ven aquí es el objeto de esta preposición. Que ahí decía ahorita Wallace en su descripción de las posibles razones por las que el artículo definido no esté presente entre estos dos. Él decía, bueno, si es el objeto de una preposición, necesariamente no tiene que ver el artículo. Puede ser indefinido, es verdad. Pero tenemos un problema. ¿Dónde aparece el sustantivo? ¿Antes del verbo como seos aquí? ¿Como tiene que ser? No, aparece después. Pero en segundo lugar, noten ustedes que seos es un sustantivo nominativo, pero seu es un sustantivo genitivo. De manera que el ejemplo que Whiston y Wallace nos están poniendo aquí no es un ejemplo válido, no es la misma construcción que aparece en la construcción de Cowell, y yo sé que a Whiston le encarga los paralelismos sintácticos. Vamos a decirle, no es un paralelismo sintáctico, en absoluto. O sea, Whiston, tú me echabas en cara a mí que yo cortara el justo, ¿no?, de Juan 28.4, y eso lo vamos a examinar después más adelante en otro video, muy cuidadosamente, exhaustivamente, y vamos a ver muchísimos ejemplos que Wallace utiliza en su gramática y que Cowell utiliza y Hannah utilizó, en donde no tiene que haber un paralelismo sintáctico perfecto para que el tipo de construcción que estamos analizando esté presente. Pero aquí tenemos un segundo ejemplo utilizado por Whiston, y eso ahora otro signo de interrogación, ¿no? Estudió cuidadosamente él la sintaxis de estos pasajes, puso Juan 1.c al lado de Juan 1.6 para determinar que hubiera un paralelismo sintáctico y por tanto se requiriera que el Comité de Traducción Nuevo Mundo hiciera una traducción de seu aquí con un artículo indefinido. No. Porque si lo hizo, entonces nos tenemos que preguntar qué tanto sabe de sintaxis. Pero como yo sé que conoce de sintaxis, yo tengo que decir, entonces no lo hizo. Y eso denota un descuido tremendo de su parte. Denota que cuando él oye algo contra los testigos de Jehová, contra cualquier persona que él quiera hablar, él simplemente arranca y lanza el ataque sin comprobar. Y esto vamos a verlo. Hay un video que voy a estar haciendo próximamente con relación a la regla de Gran Bichal y su video, donde vamos a ver que Whiston Medina hace una serie de acepciones sobre los testigos de Jehová que están totalmente equivocadas y que manifiestan una falta tremenda de investigación histórica también. Pero hoy nos estamos concentrando, por supuesto, aquí en la gramática griega y en demostrar cómo Whiston Medina pasa por alto totalmente la gramática griega y denota una falta de seriedad tremenda a la hora de ensamblar sus argumentos. Sigamos adelante con el siguiente ejemplo que él nos pone. El siguiente ejemplo en turno es el de Juan 1.12. Juan 1.12, como pueden verlo aquí, vamos a buscarlo un momentico en Bible Walk. Una de las cosas que me gusta de Bible Walk es que es una herramienta muy potente. Tiene una serie de herramientas de investigación. Por ejemplo, y esto es un paréntesis, ¿no? Esta herramienta te permite hacer un inquiry, una consulta a la base de datos morfológica que tiene Bible Walk para encontrar distintos tipos de construcciones, y es fantástica a la hora de poder comparar construcciones. Se la recomiendo. Una lástima que ya no vendan la licencia. Creo que una de las últimas que se vendió fue la mía. Ahora, lo interesante aquí es que ahora él nos habla de Juan 1.12, en donde él dice aquí, le dio a ellos, noten ustedes que es tercera persona singular, y aquí se refuerza con el pronombre personal dativo, masculino plural, es decir, a ellos mismos, la autoridad, noten ahora, de llegar a ser. Este es un verbo copulativo, ginomai. Por tanto, tenemos ya un elemento en común. Tecna seu, es decir, hijos de Dios. Bueno, vamos a considerar en nuestra diapositiva si hay realmente un paralelo. Veamos esto. Noten, tenemos un verbo sustantivo, perdón, copulativo aquí. Tenemos otro verbo copulativo. No es Amy, pero es un verbo copulativo. Está bien. Tenemos aquí que no hay sujeto nominal. Es un sujeto dativo lo que aparece. Pero además de eso, tenemos aquí ahora que el sustantivo nominativo seos, perdón, tedna es equivalente de seos, así que tenemos al menos dos elementos que corresponden, por lo que tedna, hijos, pudiera ser válidamente, según
Wallace menciona pudiera haber sido definido, indefinido o pudiera ser cualitativo. Ahora, como tenemos acá el sustantivo CU, tenemos que preguntarnos, dado que este se encuentra delante de Genestai, ¿no debió el Comité de Traducción del Nuevo Mundo haberlo traducido con un artículo indefinido? No. ¿Por qué? ¿Notaron ustedes qué clase de sustantivo? SEOs, nominativo. ¿Notan ustedes aquí qué clase de sustantivo es CU? Genitivo. Los sustantivos genitivos no necesariamente tienen que ver con no necesariamente no tienen que ver con la construcción de Cowell. Por tanto, este de aquí simplemente me está dando una descripción, tiene una función adjetival, me está dando una descripción, es un genitivo de relación, me indica de quiénes son hijos las personas que han llegado a ser hijos de Dios. Y dado que el contexto nos muestra que evidentemente no hay un grupo adicional al cual se pertenezca como hijos de Dios, por ejemplo los ángeles, bueno, pues evidentemente aquí tiene que ser, en este caso, tiene que ser cualitativo, no indefinido. No son para que lleguen a ser unos hijos de Dios, sino para que lleguen a ser hijos de Dios. Y aquí entonces entra ya, en este caso, fíjense, no en el caso de Seú, que es el argumento del, recordemos, él dice, Seos tiene que haber sido traducido de esta manera. No. ¿Por qué? Porque es genitivo. Porque no es parte de la construcción de Cowell. La construcción de Cowell aquí la tenemos. Esto en realidad, si lo fuéramos a hacer una construcción de Cowell, esto tendría que ir debajo, indicando que es un complemento de Tetna. Nos está diciendo, ¿hijos de quién? De Dios. Por tanto, la construcción sería Tetna Genesai. Es decir, hijos llegaran a ser, o llegaran a ser hijos. Por tanto, aquí no hay ninguna base gramatical, Winston, para poder traducir con el artículo indefinido. La afirmación que ustedes hacen, tanto tú como Wallace, está basado en una incomprensión de las razones que la traducción del Nuevo Mundo, el comité de traducción, usó para poder traducir Juan 1.1c con el artículo indefinido. Y como que no corresponde aquí, CU no tiene nada que ver con la construcción de Cowell, tu argumento se devalúa. Pudieras arguir, bueno, ¿por qué no tradujeron indefinido Tetna? Porque el contexto indica que no es indefinido. Tú sabes perfectamente bien que este tipo de construcción de la regla de Cowell depende del contexto. Por tanto, o sea, en el contexto se está hablando de aquellos que llegaron a conocerlo, ¿no? Y por tanto, evidentemente, no es indefinido. Tu argumento no es, fíjate tú, que esto esté delante del verbo. Tu argumento es que esto corre paralelo a esto. ¿Y corre paralelo? No. Ceu genestai no es seos en. No hay un sustantivo nominativo. Y volvemos a hacernos la pregunta. ¿Por qué no hizo Winston un análisis cuidadoso de estas cláusulas? ¿Por qué él no consideró lo que el griego realmente nos dice al respecto? Bueno, en mi opinión personal, porque simplemente vio un buen argumento de parte de Wallace, pensó que ya Wallace lo tenía verificado, que eso tenía que ser sólido porque viene de Wallace, y como viene de Wallace, pues por supuesto eso no puede fallar porque es uno de los mejores gramáticos que hay hoy día. Pero esto nos abre ahora una pregunta, ¿no? ¿Es sensata esa postura? Es lo mismo a lo que yo apuntaba en el debate con Winston, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos en aceptar lo que los eruditos nos dicen porque puede haber un error. Entonces, evidentemente aquí volvemos a caer en algo que desafortunadamente, ¿no? Indica que Winston no ha hecho una investigación cuidadosa y que su audiencia ha sido llevada a un entendimiento erróneo de este asunto sobre la base de lo que Winston enseñó con mucha seguridad en base supuestamente a la gramática. Vayamos ahora al siguiente ejemplo que Winston nos menciona, que sería el versículo 13 de Juan. Recuerde que él está utilizando casos específicos que se encuentran dentro del mismo contexto de Juan 1.1c para decir, bueno, si lo hicieron en Juan 1.c tenían que haberlo hecho en el resto de estos versículos, pero hasta donde hemos podido ver aquí, no existe bajo ningún concepto un paralelismo sintáctico, no existe la construcción de Cowell que nos obligue a nosotros a tener que usar un artículo indefinido. Ya vimos también en el caso del versículo anterior que aunque hay una construcción de Cowell,
el sustantivo que él dice que debería ser traducido con el indefinido no es tedná, es seú, que es un sustantivo genitivo y que por tanto no corresponde con la construcción sintáctica de Juan 1.11. Veamos ahora el versículo 13. La parte que nos interesa del versículo 13, por supuesto, ¿no? Aquí nos dice, sino de parte de Dios nacieron. Bueno, Juan está diciendo aquí que no ha sido a través de, o proveniente de la sangre, o de sangre, dice él, ni siquiera proveniente de la voluntad de la carne, es decir, de voluntad humana, y está refiriéndose a aquellos que nacieron, ¿verdad? O llegaron a ser hijos de Dios, no lo son por un problema de sangre, de consanguinidad, no lo son por medio de la voluntad humana, es decir, los humanos que digan vamos a tener un niño. Dice él a continuación, ni siquiera de parte del hombre, la voluntad, ¿no? Celématos, la voluntad del hombre, que se traduce como carne, hombre. Y entonces utiliza ahora aquí una conjunción que es ala, y dice, más bien, pero, ex seu genesesan, es decir, de o procedente de Dios, nacieron ellos, o fueron engendrados, ¿no? En este caso, porque es genao, ¿no? Es decir, se ha engendrado. Interesante porque vamos a ver aquí en la diapositiva, vamos a ver que en primer lugar, seu, si bien está delante de un verbo, este verbo no es copulativo, así que ya aquí tenemos un problema. Tenemos además aquí ex seu, es decir, el objeto de una preposición que ya vimos ya, que no requiere del artículo definido para que tenga que ser definido, y por tanto puede ser definido, pero además de eso tenemos otro problema, que él no se da cuenta de ello. ¿Cuál es esta? Bueno, el hecho, fíjese usted, de que seu se encuentra en genitivo, no es nominativo. Se encuentra delante de un verbo, pero en primer lugar no es un verbo copulativo y la construcción de Coburn requiere un verbo copulativo. Es el objeto de una preposición, la preposición ex. Y aparte de eso, tenemos aquí el hecho de que es un sustantivo genitivo no nominativo. Luego la pregunta que yo le hago a Wilson es ¿por qué habría el comité de traducción de la traducción del Nuevo Mundo traducir este versículo cuya sintaxis gramatical es totalmente diferente a la de Juan 1.1c con el artículo indefinido? No hay razón para ello. La verdad que evidentemente, ven ustedes cómo hay que ser cuidadosos cuando hacemos un examen, cuando lanzamos un argumento. Porque así mismo le pasó en el debate, ¿no? Él decía que tenía que haber una correspondencia entre la cláusula de anábasis con la de Juan 1.1c en cuanto a que el sujeto y el predicado nominal fueran personales, no impersonales, como en el caso de anábasis. Pero como pudimos ver en el debate, eso es falso. Wallace en su gramática acertadamente pone ejemplos de complementos predicativos, ejemplos de atributos de predicados nominales que son cualitativos igual que Juan 1.1.6, sin embargo no son bajo ningún concepto personales y su sujeto tampoco es personal. Por tanto, a veces se hacen afirmaciones como la que Winston ha hecho ahora mismo, ¿no? Con relación a esto que hemos considerado, que indican que sí, la persona conoce griego, conoce sintaxis, pero no sabe cómo utilizarla apropiadamente para hacer un análisis. Y eso lo vamos a estar viendo a través de todo este video de él, que vamos a estar examinando en varios videos, porque obviamente tenemos una serie de afirmaciones que él hace a través del video que necesitamos desmontar, ¿no? Recuérdese que Pablo dice, para rebajar todo argumento altivo, esas murallas que pueden impedir que el hombre se acerque a Dios. Y estos argumentos que él ha presentado, obviamente, desde nuestro punto de vista, impiden que la gente pueda ver la verdad. Como han podido ver, estos argumentos no tienen ningún tipo de sustento real. Bueno, me disculpo si oyen algún ruido de fondo. Acaba de llegar el hijo mío mayor con mi nietecita y con su esposa. Y obviamente el perro se alborota. Y ellos van a estar cocinando. Así que me disculpo por eso. Pero no deseo interrumpir la grabación porque considero que no debe perderse el hilo de lo que estamos considerando.
Así que ya hemos visto el versículo número 13. Ahora me gustaría examinar con ustedes el versículo número 4, que es el otro ejemplo, y el 18 lo vamos a dejar para el final. El número 4 aquí dice en auto soe en. Así que esta es la cláusula que correspondería en realidad con lo que nos está diciendo Whiston. Porque él dice, bueno, ¿por qué no traducen una vida? Bueno, aquí tenemos otra vez un pequeño problema que vamos a estar considerando. Vamos a la diapositiva para que puedan ver ustedes el por qué no es un argumento válido lo que él nos dice. En primer lugar, es verdad que tenemos el mismo verbo copulativo, pero no tenemos un sujeto nominativo. ¿Ok? Delante, fíjense que esto se lee en realidad en auto soe en. Yo lo puse así para que ustedes se den cuenta que sí tenemos un sustantivo aquí, nominativo, y tenemos un verbo copulativo, pero delante de ello tenemos una frase preposicional en dativo. Luego, ¿no es esto suficiente elemento para traducir una vida? Noten ustedes, y por eso lo puse aquí, no lo puse delante, para que ustedes vean la correspondencia que hay en lo que pudiera ser tomado como una construcción de Cowell. ¿Ok? Así, este es el único ejemplo de los que Whiston ha citado que pudiera ser considerado una construcción de Cowell. Pero, para su desdicha, Wallace trató este ejemplo en particular por medio de considerar, de mostrar un tipo de sustantivo muy específico. Wallace, tratando el tema del artículo y su presencia, así como su uso en su gramática, en la página 249, nos habla de los nombres abstractos. ¿Cuáles son los nombres abstractos? Son nombres, dice él, palabras que, como por ejemplo amor, alegría o gozo, ¿no? Paz, fe, que son normalmente anatrosos si no tienen el artículo, aun cuando ellos no son indefinidos. O sea, él dice, bueno, estos en realidad son mejor clasificados como cualitativos definidos. Y esto, dice, sin embargo, esto ocurre consecuentemente con o sin el artículo. O sea, ellos pueden tener el artículo o no tenerlo. Sin embargo, en realidad, estos no pueden ser, no son indefinidos. Así que esta es una categoría en la que Wallace dice, oye, cuando este tipo de sustantivos aparece, mira, no se preocupe mucho por si tienen o no tienen el artículo. Ellos pueden ser cualitativos, pero no indefinidos. Bueno, me gustaría mostrarles a ustedes uno de los ejemplos que Wallace nos pone a nosotros aquí, entre los muchos, por ejemplo, ejemplos que él pone de lo que son estos sustantivos abstractos. Y yo lo acabo de resaltar aquí. ¿Cuál es el ejemplo que nos pone? Juan 1.4. O sea, Wallace nos está diciendo lo siguiente, para que ustedes entiendan. Ok, es cierto que soe en es correspondiente a la construcción de Cowell, al predicado o construcción de Cowell. Pero soe es abstracto. Luego no puede ser indefinido. Luego, ¿cómo Whiston nos va a preguntar? ¿Por qué no lo tradujeron indefinido? Porque la gramática nos dice que no, Whiston. O sea, ven ustedes, amigos, cómo vez tras vez la falta de cuidado de nuestro amigo Whiston, la falta de entendimiento de cómo usar apropiadamente la gramática de los métodos inductivos de estudio, llevan a Whiston a cometer error tras error. Vez tras vez. ¿Esto qué nos dice? Que lo que yo le he estado diciendo 1000 veces, ¿verdad? Mira, tienes que aprender a escuchar los argumentos de tus contrarios. Cuando tú tienes a alguien enfrente de ti, escúchalo primero a ver qué te está diciendo. En el debate quedó eso claramente expuesto, te lo digo, Whiston, con mucho cariño. Y yo te decía, no tengo por qué tomar el contexto de Juan 1.1c para aplicarlo al contexto de una cláusula que yo esté estudiando, y tú me dices, entonces el contexto no importa. No, yo no te estoy diciendo que el contexto no importa, te estoy explicando que el que no importa para yo estudiar una cláusula específica es el de Juan 1.1c. Porque Juan 1.1c tiene su propio contexto y otra cláusula, por ejemplo, Juan 1.4 tiene su propio contexto. Entonces, es el hecho de que escuchas y estás tan deseoso de hallar errores en lo que los demás dicen para poder, perdóname la expresión, pero es lo que yo siento, para poder desacreditar a esa persona. No el argumento, sino a la persona. Que no te das cuenta de estos errores que hemos estado viendo aquí, o de muchos otros errores, porque no prestas cuidadosa atención, y te lo digo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, pero tengo que decírtelo. Y después voy a darte unas palabras que nuestro comité me ha permitido expresarte sobre tus acusaciones a mi persona.
Esto que hemos hecho aquí muestra claramente que cualquiera que conozca gramática, cualquiera que conozca griego puede cometer errores. Eso no lo descalifica de ser una persona que estudie la gramática o que conozca de sintaxis. Simplemente significa que a lo mejor los métodos inductivos de estudio que hizo no fueron los mejores. No fue cuidadoso en su análisis, como hemos podido ver aquí. Y ahora nos toca ver el último de los versículos que Winston nos presenta, que es Juan 1, versículo 18. Le toca ahora al último ejemplo de lo que Winston ha citado, en este caso Juan 1, 18, sigue estando dentro del mismo capítulo 1. Y Winston lo presenta, ¿verdad? Diciéndonos, ¿por qué no tradujeron aquí Seón? Es decir, Dios con un artículo indefinido. Aquí, como ustedes pueden ver, en primer lugar, Seón es un sustantivo que es acusativo. ¿Por qué es acusativo? Porque es el complemento directo del verbo jorao, en este caso georaken. Y aquí tenemos un adjetivo que es nominativo. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con nosotros. Vamos a ponerlo paralelamente con Juan 1.1. Bueno, es verdad. Fíjense, y aquí yo puse este adjetivo nominativo en realidad va entre ellos dos, pero para que no se cortara la secuencia y ustedes puedan compararlo con facilidad, yo lo puse para acá. Tenemos en primer lugar un sustantivo acusativo. ¿Es nominativo como pide la construcción de Cowell? No. Es verdad que es preverbal. ¿Ok? Seón, judeis, eoranque, o eoraken. Bueno, es verdad que es preverbal, pero aparte de que no es nominativo, el verbo no es copulativo. Y una premisa necesaria para la construcción de Cowell y para ser válido el paralelo con Juan 1.1c es que el verbo sea copulativo. Por último, tenemos aquí un adjetivo nominativo que no interrumpe de todas maneras la construcción aquí. En realidad, nos está indicando quienes nunca han visto a Dios. Pero aunque es preverbal, en realidad no es en ningún momento indefinido porque dice ninguno. O sea, indica un grado de certeza sobre que ninguno ha visto a Dios nunca. De manera que aquí la cuestión es, ¿puede ser Seón traducido con un artículo indefinido? No, por dos razones. Uno, no precede un verbo copulativo. Dos, es un sustantivo acusativo no nominativo. De manera que este último ejemplo de Winston también se demorona como un castillo de naipes, indicando fuera de toda duda de que Winston no ha tenido cuidado al estudiar cuidadosamente los ejemplos que él ha expuesto como una inconsistencia en la traducción de Nuevo Mundo. Y esto es lo curioso, ¿verdad? Porque fíjense, cuando usted va a hablar de otra confesión religiosa o de lo que otra confesión religiosa ha hecho, usted tiene que ser cuidadoso en investigar. Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué. Yo quiero mostrarles en la Biblia un principio, una enseñanza básica del cristianismo. Y dice aquí en Juan 8:44, ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era un homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición porque es mentiroso y el padre de la mentira. No estoy queriendo decir con esto, por supuesto, bajo ningún concepto, y lo digo a la vista de Dios, que Winston sea un mentiroso intencional. Pero Winston, esto debe poner de relieve qué tan importante es que seas cuidadoso cuando investigas las cosas. Y como vamos a estar viendo en muchos otros videos, tu falta de investigación seria sobre estos aspectos tan importantes, porque Jesús dijo en Juan 17.3, y por eso es precisamente, amigos, que esta serie se llama Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. En Juan 17.3, Cristo dijo de manera muy clara, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquí a tú enviaste a Jesucristo. Entonces, lo que estamos presentando en contra de una traducción de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad?, no tiene peso, es algo que nos estamos haciendo cómplices sin querer de una mentira. Y esto, por supuesto, nos desacredita a nosotros como académicos porque nos hace ver que somos descuidados. ¿Cómo se puede confiar en lo que nosotros decimos? Yo soy experto, yo toco tantos instrumentos, pero no somos capaces de hacer un examen cuidadoso de lo que estamos afirmando. Tú nos estás afirmando aquí, mi querido amigo, y te lo digo con mucho respeto, que todos estos versículos, el verso 1, 4, 6, 12, 13 y 18 de Juan, pues constituye, ¿verdad? Constituyen una prueba de inconsistencia de parte de la traducción del mundo, pero para que eso fuera cierto tendríamos que tener la misma construcción
que hay aquí en Juan 1.1c. Y aquí podemos repasar a vuelo de pájaro. Aquí vemos un dativo de tiempo con un verbo copulativo, sujeto nominativo. Juan 1.1a no puede ser definido, indefinido. No es necesariamente una construcción de Cowell, es el objeto de una preposición arge. Y aparte de eso es un sustantivo no contable. Tenemos Juan 1.1.6, donde vemos claramente que Seu, que tú dices que porque no lo tradujimos como un artículo indefinido, en realidad es un sustantivo en genitivo. Vemos que es el objeto de una preposición. Y aparte de eso, el verbo es participio y, por supuesto, no es un verbo copulativo. Tenemos el caso de Juan 1.12. Tenemos aquí efectivamente un verbo copulativo, tenemos un sustantivo nominativo, pero nota que el sustantivo que tú dices que deberíamos traducir, o sea, los hijos de un dios. No, ¿por qué? Si en realidad es un sustantivo genitivo, no es un sustantivo nominativo, no concuerda aquí con la construcción de Cowell. Aquí lo que de verdad tiene que ver con la construcción de Cowell, mi amigo, es el sustantivo nominativo más el sustantivo genitivo. Por tanto, ¿puede ser indefinido, definido, cualitativo? Sí. ¿Cómo lo vamos a traducir de acuerdo al contexto? Y el contexto nos dice de que estos hijos de Dios son aquellos que recibieron a Cristo, por tanto están definidos en el contexto de manera muy específica. Aunque puede ser cualitativo, por supuesto, ¿verdad? No necesariamente definido. Aquí tenemos el libro, el Juan 1.13. Vemos que en primer lugar Seu, aquí, está en genitivo, luego no tiene nada que ver con la construcción de Cowell, no tiene por qué traducirse exactamente igual que la construcción de Cowell, que de todas formas queremos aclarar, la construcción de Cowell se puede traducir de cualquiera de las tres formas. Indefinido, cualitativo, indefinido. Puramente indefinido. Yo no creo que haya algo puramente indefinido, pero bueno, vamos a aceptarlo así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre que usted indefine algo, la pertenece a una clase, ese individuo tiene las características de esa clase. Y cuando estudiamos lo que significa Dios en el idioma original de la Biblia, que se escribió la mayor parte de la Biblia, el hebreo, vamos a ver que ese concepto de que Dios es un ser ontológico, o mejor dicho, no que no sea un ser ontológico, hace referencia nada más que a un ser ontológico, y por tanto cualquiera que pertenezca a esa clase de ese ser ontológico tiene que ser igual. Vamos a ver que eso no es cierto y vamos a ver las razones tanto filológicas como contextuales como históricas para rebatir eso y ese supuesto enotismo, ¿verdad? Esa herejía que tú mencionas en tu video. Aquí, como podemos ver, Seu es el objeto de una preposición y aparte de eso, el verbo que está después de Seu, es decir, donde Seu está adelante, no es un verbo copulativo, por tanto, no tiene nada que ver con la construcción de Cowell. Aquí en el 1.4 es verdad que hay una construcción de Cowell, pero Wallace nos dice de manera bien clara, este es un sustantivo abstracto, por tanto, es definido. Y por último tenemos Juan 1.18. El único, de todos estos, el único que fijaba que estaba, hacía un fit, era igual que la construcción de Cowell, ya lo vimos aquí, es el 1.4. Pero no hay base para traducir un definido, por eso y aparte de eso, mira, hay un detalle antes de que... Bueno, déjame terminar con esto y volvemos a 1.4 para que vean otro detalle que a Winston se le pasa por alto ahí, ¿no? En el análisis sintáctico y contextual. Seón, Judeis, o Udeis, Eorakien. Bueno, tenemos un sustantivo en acusativo, no es nominativo, tenemos un verbo que no es copulativo y por tanto, bajo ningún concepto, esto tiene que ser traducido un dios por el hecho de que lo tradujimos en la construcción de Cowell en Juan 1.1c. Todos estos ejemplos que hemos visto, el único que pudiera ser tomado como una construcción de Cowell es el 1.4 y hay un detalle que a mí me gustaría mostrarles a ustedes antes de terminar lo que tiene que ver con esta sección y es aquí cuando dice en auto soe en, o sea, en él estaba la vida estaba, ¿no? La vida, una vida, cualitativo, definido. Bueno, veamos lo que dice a continuación. Kai he soe y la vida era. Así que el contexto me está diciendo aquí que soe es definido. No tenemos que esperar a Wallace, el mismo contexto, mi amigo. ¿Qué pasó cuando hiciste el análisis sintáctico de esto? ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no te diste cuenta de que ninguno de estos versículos en realidad tiene nada que ver con Juan 1.1c? No tiene la misma estructura, no tiene la misma sintaxis. O sea, tú me estuviste regañando todo este tiempo por el hecho de que yo corto, según tú, jutos de Hechos 28.4 para crear un paralelo sintáctico perfecto con Juan 1.1, es decir, por una palabra específicamente,
tú me has dicho que yo no sé de sintaxis, que yo no sé de griego, y resulta ser que tú me has utilizado nada más y nada menos que 6 versículos completos de la Biblia, por lo menos cláusulas de esos versículos, en donde no tenemos en ningún momento nada más que uno en el 4, la misma sintaxis que Cowell. 5 de ellos no lo tienen. ¿Qué pasó con tu sintaxis? ¿No te diste cuenta? ¿No lo examinaste? Yo no voy a decir que tú no sabes de sintaxis. Yo he podido comprobar que sabes de sintaxis, pero no la usas bien. Entonces, esto te puede dar a ti idea, Winston, y yo iba a empezar a darte una respuesta por otro lado, ¿no? Pero yo decidí que esta primera serie que hemos acordado como comité, este primer video de esta serie que hemos acordado como comité comenzar, estuviera dedicado a este punto en particular, porque era tan fácil mostrar cómo una persona con conocimientos puede equivocarse rotundamente y demostrar una falta de visión total. ¿Qué le ha pasado a Winston Medina? Vamos a verlo aquí. Yo quiero mostrárselo en la gramática de Wallace. Y vamos a ver aquí que Winston Medina simplemente está copiando lo que dice Wallace. Y aquí vamos a verlo. Dice, vamos a ir un poquito más arriba. Es seos en Juan 1.1, se indefinido. Dice, si seos fuera indefinido, esto significa, este podría ser traducido como un dios, como ha hecho la traducción de Nuevo Mundo. Entonces dice, ok, bueno, para traducirlo como un dios, lo cual él dice no está prohibido por la gramática, y que doy muchas gracias desde aquí a Winston Medina por reconocer francamente que la gramática no impide este tipo de construcción, es decir, lo que se conoce como la construcción de Cowell, ¿verdad? Pueden ver aquí, no impide bajo ningún concepto, como dice ya Barclay o como dice Metzinger, no puede ser gramaticalmente, y lo vamos a ver más adelante con más detalle en otros videos. Esta construcción no impide ser traducido como un dios. O sea, él dice, bueno, si es indefinido, entonces podría ser traducido como un dios. ¿Ven? Como ha hecho la traducción de Nuevo Mundo. Él dice, ok, lo único que, para que este seos sea traducido indefinido, se requiere que, sea traducido como un dios, se requiere que sea indefinido. Ahora, él dice, si esto fuera así, las implicaciones teológicas, a mí me gustaría que vieran esto porque Winston se escandalizó cuando yo afirmé, di en lugar equivocado, cuando yo afirmé, quería resaltarlo, ¿no? Vamos a ver acá. Cuando yo afirmé que esta es una cuestión más teológica que gramatical, él se escandalizó. Él dijo, se ve que los testigos de Jehová solamente es una cuestión teológica. No. Espérate, mira, Winston. Él dice, si fuera esto, entonces las implicaciones teológicas serían alguna forma de politeísmo, quizás sugiriendo que la palabra es meramente un dios secundario en un panteón de deidades. Bueno, eso es lo que dice Wallace y eso es lo que dicen ustedes los trinitarios. Pero pronto vamos a estar produciendo un video y yo lamento que no hayamos llegado a nuestro debate porque yo te iba a probar a ti en nuestro debate que esa concepción que tú tienes y que tienen los trinitarios de que en el monoteísmo bíblico no existen categorías de divinidad, ni tiene sustento lingüístico, ni tiene sustento contextual y mucho menos sustento histórico, dado que tanto los judíos como los primeros cristianos, y lo vamos a demostrar próximamente, yo sé que ahora vas a decir, no, eso es imposible. Tranquilo, tal como hemos demostrado que tu punto de vista aquí está errado, así mismo vamos a hacer con el resto de las demás cosas, poco a poco, para ayudar a nuestros hermanos y a aquellas personas sinceras que quieran ver las cosas con objetividad, a ver cómo personas que, como Wallace, por ejemplo, se rigen más por la teología que por otra cosa. Todo lo que Wallace hizo, este trabajo que hizo aquí, lo hizo con un solo objetivo, evitar lo que él considera el politeísmo. Ahora, él dice, vamos a ver un momentico, el argumento gramatical de que un predicado nominal aquí es indefinido es débil, dice él. Comúnmente, aquellos que hacen una defensa, ¿no? Arguyen por ese punto de vista, en particular los traductores de la traducción Nuevo Mundo, y noten esto, hacen esto solo en la base de que el término es anartroso. No. Lo vamos a repetir. Porque esta es la declaración clave. Esto es lo que llevó a Winston al error. Y llevó como podrán ver ahora, él va a mencionar a alguien en particular, a un error también. Él dice, comúnmente aquellos que arguyen acerca de este punto de vista, es decir, que sea indefinido, que se traduzca como un dios, en particular los traductores de la traducción del Nuevo Mundo lo hacen solo sobre la base de que el término, el sustantivo,
no tiene artículo. Eso es falso. Y yo invito a los que están viendo este video a que esperen el siguiente video. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Para nosotros producir un video hacemos una investigación muy cuidadosa para no caer innecesariamente en errores graves. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero tratamos de hacer una investigación cuidadosa. Lo cierto es que la traducción de Nuevo Mundo, y lo vamos a probar en el próximo video, no se tradujo de esa manera solo sobre la base de que no hay un artículo definido. Eso es un error garrafal y lo vamos a demostrar mostrándoles a ustedes la primera traducción de la traducción Nuevo Mundo. Hay una declaración que se hace que parece dar a entender eso, pero si usted sigue leyendo el apéndice, esa aclaración se analiza y se muestran ejemplos bíblicos, todos los cuales tienen que ver con la construcción de Cowell. Y lo vamos a examinar en detalles en el próximo video. Ahora él dice, sin embargo, ellos son inconsistentes. Noten ustedes de dónde Whiston saca esta idea y de dónde Wallace la saca. Y esto es lo interesante. Según Condes, dice, en el Nuevo Testamento hay 282 ocurrencias de el SEO sin artículo. En 16 lugares la traducción Nuevo Mundo tiene lo mismo, un Dios, dioses o divino. Solamente 16 de 282 significa que estos traductores fueron fieles a sus principios de traducción. O sea, solamente el 6% del tiempo. Pero es que la traducción del Nuevo Mundo no utilizó como principio de traducción esto que dicen ahí aquí. Y lo vamos a ver en el próximo video. Ahí es donde está el error de Condes, que engaña a su audiencia por no... Quizás él no entendió, ¿no? No investigó. Wallace tampoco investigó. Wallace vio esto. Wow, mira, ¿verdad? Hay inconsistencia. Tiene razón. Porque ellos dicen que nosotros basamos nuestra traducción en solamente, y ahí fíjense ustedes aquí bien claro, do so on the sole basis. Hicieron esto solo sobre la base de que el término es analtroso, es decir, no tiene artículo. Y eso es erróneo. Y entonces aquí viene la parte que Whiston cita en su presentación sin investigar cuidadosamente, o si lo hizo, no hizo un análisis sintáctico adecuado. La primera sección de Juan 1, del 1 al 18, edifica un lúcido ejemplo de que la traducción o del dogmatismo arbitrario de la traducción Nuevo Mundo. Noten ustedes cómo aquí ahora, en la mente de todo el que lea esto, dice, no, es Wallace quien está hablando. Esto es verdad que tiene... Hay un dogmatismo, es un dogma lo que ha movido los traductores, no la gramática. Él dice, se os ocurre 8 veces en los versículos 1, 2, 6, 12, 13 y 18, todos los cuales nosotros hemos investigado, y tiene el artículo solo 2 veces, el 1 y el 2, así que de estos 8 quedan 6. Sin embargo, la traducción de Nuevo Mundo 6 veces traduce esta como Dios en vez de un Dios, y una vez el Dios. O sea, él dice, aquí, amigo, cuando uno analiza esto, ¿no? Se da cuenta de que aquí hay un malentendido. Y aquí volvemos otra vez, fíjense, es interesante que la traducción de Nuevo Mundo vierte Seos como un Dios sobre el terreno simplista de que este carece del artículo. Eso es falso. No lo vamos a discutir hoy. Eso es falso. Eso no es cierto. Wallace está diciendo algo que no es cierto. Whiston ha dicho algo que no es cierto. Esperen al próximo video para que vean cómo esta acusación que se lanza contra la traducción Nuevo Mundo es falsa, es una mentira. Yo no digo que intencional, es simplemente no comprender lo que realmente dice el Comité de Traducción Nuevo Mundo, y lo vamos a mostrar en el próximo video, ampliamente. Vamos a mostrar la primera traducción de Nuevo Mundo, vamos a mostrar qué dijeron los traductores, vamos a ver los ejemplos bíblicos que ellos señalan, vamos a ver que todos esos ejemplos bíblicos corresponden, sin lugar a duda, con la construcción de Cowell que hemos mostrado y que Wallace explica. Y vamos a poder ver, por tanto, que la afirmación de Wallace no es cierta. De aquí saca Whiston su tremendo argumento, esa consideración tan magistral que expone y que es totalmente falsa, como hemos podido ver. No existe un solo ejemplo, nada más que el versículo 4. Los demás no corresponden, y ahí la palabra seos no aparece, no corresponde con la regla de Cowell, como pudimos ver. No hay una estructura similar sintáctica, no existe ni siquiera en muchos casos una similitud en otros sentidos semánticos, así que evidentemente aquí estamos viendo un argumento presentado por este pastor que de una manera a veces llamativa, ¿no?
destaca su conocimiento de sintaxis y de su conocimiento de gramática y descalifica a lo demás cuando él mismo comete un error mucho más grave, porque si vamos a ver todo este error que ha cometido, es muy pequeño el error que yo cometí, según su punto de vista. Sigo diciendo, yo sigo afirmando, yo estoy hablando desde un punto de vista funcional, cuando hablo de un complemento predicativo en Juan 1.1, no desde el punto de vista conceptual, y eso lo pueden ver en el video anterior. Ustedes vieron cómo Whiston hizo declaraciones como que ninguna gramática llama al predicado nominal un complemento predicativo. Vimos que sí. Él dijo que el predicado nominal o el atributo no puede bajo ningún concepto ser el objeto del verbo. Vimos varios gramáticos decir lo contrario. Entonces, Whiston, lo único que tenemos que preguntarte es, ¿realmente podemos confiar en que nos estás enseñando algo? O sea, yo no discuto que tú conoces, ¿no? Yo lo que discuto es que, mira, tu falta de investigación profunda y seria ha llevado a la audiencia, tanto del doctor Enuel como a la tuya, a creer algo que no es cierto, que hay inconsistencia. Y vamos a ver la próxima semana, Whiston, cómo esta afirmación que hace Wallace es una mentira. Y va a ser demostrado por medio del prólogo de la primera traducción del Nuevo Mundo de 1950. Y los ejemplos que ellos ponen. Y esto que hicimos con tus ejemplos, lo vamos a hacer con los ejemplos que ellos ponen y vamos a ver si todos ellos corresponden con lo que se conoce como la construcción de Cowell o no. Y cómo son traducidos muchos de ellos por las traducciones de la cristiandad. Ahora, hemos podido ver hasta aquí, queridos amigos, la importancia de ser cuidadosos. No dejarnos impresionar por el supuesto conocimiento que alguien tenga, por su posición académica, como en el caso de Wallace, no estoy hablando ahora de Whiston. Y mucho menos por el hecho de que la persona sea capaz de utilizar un lenguaje altisonante que deja al auditorio confundido y sin entender qué es lo que está diciendo. Por eso hemos tratado de ser mucho más sencillos siempre en nuestra exposición en este canal, porque nuestro interés no es que ninguno de nosotros pueda ser considerado como un erudito, porque no lo somos, sino que las personas que escuchan estos videos puedan de verdad decir, ok, mira, hay base para lo que se está diciendo, tiene sentido, es sólida la respuesta. Esperamos que esta consideración que hemos hecho le haya abierto a ustedes los ojos y le abra los ojos a aquellos que han estado viendo el debate entre Whiston y yo, al hecho de que nuestro amigo Whiston conoce de gramática, conoce de sintaxis, pero es muy descuidado. Y lo decimos con mucho cariño, sin querer faltarle respeto, pero es muy descuidado en sus investigaciones. Si ve algo que un erudito dice, y lo vamos a ver cuando examinemos, ¿no? Más adelante una afirmación que él hizo sobre nuestra historia, que es totalmente desacertada. Yo sé de dónde la sacó porque desafortunadamente hay alguien que dice eso precisamente. Y vamos a ver que no hay una investigación seria. El hecho de hablar bien, el hecho de tener conocimiento, no nos hace a nosotros personas que verdaderamente estemos diciendo la verdad sobre los asuntos. Ahora, terminado esta sección del video, y así van a ser nuestros videos, van a estar justamente enfocados de esta manera, considerando punto por punto, mostrando las pruebas de cada una de las cosas. Por un tiempo vamos a estar dando la atención a los videos de Whiston. Van a haber otras personas que también tratan de demostrar que los testigos de Jehová carecemos de base para nuestra traducción. Y ese es el propósito de nuestro comité precisamente, por eso el libro que estamos produciendo, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, un examen más allá de las críticas. Podemos ver que aquí hay una crítica, pero si vemos un poquito más allá, si como poníamos un ejemplo, ¿no? Un muro, y usted no puede ver detrás del muro lo que hay, pero si usted pone una escalera, ¿verdad? Entonces toda esta explicación ha puesto una escalera para poder ver un poquito más allá de ese muro de prejuicio que la cristiandad ha tratado de sembrar unas veces con malicia por medio de mentiras como William Barclay, otras con acusaciones insensatas que desconocen el contexto bíblico, lingüístico del hebreo, así como histórico, al decir que somos politeístas y que tenemos un segundo Dios y cosas como esas. Bueno, ahora que hemos terminado esta parte, tenemos un apartado breve que el comité al que pertenezco me ha pedido que haga. Yo les consulté, ¿no? Y ellos me dijeron, sí, hermano, creemos apropiado eso. Tiene que ver con una acusación que Whiston me ha lanzado, que yo no conozco de sintaxis o que yo no conozco de gramática. He podido ver que he podido ir haciendo un análisis donde él ha fallado totalmente al hacer su propio análisis. Pero lo que quiero contestarte, Whiston, es basado en la Biblia. Mira, tú me lanzas un reto. Que vaya a un canal a debatir contigo para demostrar yo. O sea, yo tengo que demostrar que yo sé de gramática o que yo sé de sintaxis. Porque de lo contrario mi reputación va a sufrir. Voy a explicarte algo, mira. Número 1. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo he sido víctima en el pasado de acusaciones calumniosas como las que tú no te puedes imaginar. Y he hecho como José. ¿Sabes qué hizo José?
José esperó al tiempo de Jehová. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Jehová lo ensalzó. Entonces, yo te he puesto a ti, aquí sobre la mesa, la evidencia de que tú te equivocas de una manera grave, muy grave, afirmando cosas que no son ciertas, a pesar del conocimiento de gramática y de sintaxis que tienes. Eso sería suficiente, ¿no? Pero yo te quiero mostrar la razón de por qué yo no voy a ir a un canal a debatir contigo sobre sintaxis y gramática. Número uno, porque he sido bien honesto. Yo utilizo herramientas que me permiten a mí hacer este tipo de análisis. No soy un profesor de gramática, por eso nunca me vas a ver dando clases en internet a los testigos de Jehová sobre griego o sobre gramática. Soy alguien que se ha educado, que ha investigado, que cuando tiene dudas sobre un punto investiga cuidadosamente. Y a mí en lo personal, o sea, yo no me considero un erudito. Me trato de educar lo más posible para ayudar a otros a conocer lo que considero que es la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora, yo quiero decirte algo, mira. Como yo no pretendo impresionar a nadie, y cada vez que yo me encuentro con un desafío como el que tú me presentas, yo busco o sea, no el tuyo, no cualquiera, yo busco siempre una escritura, un pasaje bíblico que me ayude a mí a poder tomar una decisión. ¿Ves? Y aquí yo tengo uno. Yo quisiera que no te sientas aludido. No te estoy comparando con el diablo, ¿ok? Dios sabe que no es mi objetivo, perdóname, no. Es el pasaje que me viene a la mente. Y dice también el tentador, dice el versículo 3 de Mateo 4, vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se comporten o se convierten en panes, ¿verdad? Eso entonces le dijo, mira, yo no tengo que demostrarte a ti nada. Le dijo, no, está escrito que yo no tengo por qué vivir solamente de pan. O sea, Jesús no dijo, ok, yo te voy a demostrar que yo soy el hijo de Dios. Mira, piedra, conviértete en pan. Después vuelve el diablo a tentarlo y le usa en el versículo 6 la misma expresión. Si eres el hijo de Dios, o sea, hay una duda. Es como lo que tú me estás diciendo. Si tú sabes gramática, si tú sabes sintaxis. Y entonces Jesús le vuelve a decir con la escritura, no, espérate, mira, yo no tengo por qué poner a prueba a Jehová tu Dios. Entonces pasa Jesús otra vez el diablo a decirle lo mismo. Vemos claramente aquí un paralelo muy interesante. Vuelvo a decir, el paralelo no es que tú te parezcas a Satanás, no ese es mi objetivo, Dios lo sabe. Pero el paralelo es que yo no tengo que probar nada. ¿Sabes por qué? Porque mira, si yo voy a un canal a tratar de demostrarte que yo sé de sintaxis, que yo sé de griego, el resultado va a ser que yo voy a robarle la gloria a quien se le merece. Vamos a buscarlo un momentico aquí para que te des cuenta. El principio está aquí en 1 Corintios 10:31. Por eso sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Es decir, si yo me paro en un canal a demostrarte a ti que yo sé, que yo soy alguien que entiende sintaxis, que entiende gramática, lo que va a suceder, mi querido amigo, es que la gloria que yo debería darle con mi trabajo, con mi conocimiento al Dios Todopoderoso, me la voy a estar dando yo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Que yo tengo en mi oración constantemente, y Dios sabe que no estoy mintiendo, una súplica. Ayúdame a entender que lo que conozco proviene de ti y que no tengo mérito por eso. Porque Pablo lo dijo, si se te ha dado, ¿quién eres tú para enorgullecerte por eso? Se te ha dado. Entonces, ¿por qué te enorgulleces? Y justamente pensando en el ejemplo de Cristo, yo dije, bueno, la forma, a Jesucristo en cierta ocasión lo acusaron de borracho y de ladrón, seguramente tú te recordarás de eso. Y él dijo, la sabiduría queda demostrada justa por sus obras. O sea, deja que ellos digan eso, ¿no? Yo voy a seguir actuando como yo tengo que actuar. Y yo voy a demostrar con mi conducta, con mi manera de ser, quién yo soy. Y con esto te digo lo mismo, ¿no? Tú puedes lanzar todas las acusaciones que tú quieras. A mí eso no me entristece porque teníamos una cordial relación. Esperaba sinceramente llegar al segundo debate cordialmente, sin que me levantaras acusaciones calumniosas, las considero así. Y voy a decirte algo, mira, hay un dicho, creo que fue Heródoto quien dijo, cuando se ha perdido el debate, la calumnia es el arma del perdedor. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque, fíjate, te voy a dar una secuencia. Te voy a dar una secuencia de acciones para que te des cuenta que aunque tú no lo hayas dicho, tú sientes en tu interior que el debate que tuvimos lo perdiste. Y no me estoy vanagloriando, no, de verdad, Dios sabe que no. Mira, vamos a empezar por esto. Objetivo de mi video. ¿Cuál fue ese objetivo? Déjame cambiar un momentico el teclado aquí.
El objetivo, probar que Juan 1.1c puede ser traducido gramaticalmente hablando usando el artículo indefinido. Ese es el objetivo bueno, aquí lo puso como en inglés, vamos a pasarlo a español, de mi video. Todo, desde principio a fin, del primer minuto hasta el último, yo tenía ese objetivo. ¿Ok? Y para eso puse los ejemplos paralelos de Anabasis y Hechos 28.4. Ahora, te desgastaste tratando de probar que no son ejemplos paralelos. ¿Para qué? Para hacer la siguiente declaración. Fíjate. Gramaticalmente hablando, Juan 1.1c puede ser traducido un Dios. Bueno, no lo dijiste así Juan 1.1c, ¿verdad? Las cláusulas, como la de Juan 1.c. Entonces, mira, suponte que hayas podido comprobar que no fue así, que el hecho de que el sujeto y el predicado de la Anabasis de Xenofonte es impersonal. Descalifíquese como un buen ejemplo paralelo a Juan 1.1. Suponte que efectivamente tengas la razón y que no es así, te lo voy a demostrar en otro video, de que Hechos 28.4, al tener un determinante adicional en el sujeto, no puede ser paralelo a Juan 1.1, fuera cierto. Con esto que tú hiciste aquí, yo gané el debate. ¿Sabes por qué? Porque ese era el propósito de mi video, hijo. Si yo usé ejemplos erróneos, que no es el caso y te lo puedo probar, ¿no? Poco a poco voy probándotelo. Con esto que tú acabas de decir aquí, para mí es suficiente. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien en algún momento te dijo, oye, esto, ¿te das cuenta de esto? Y fue Rafael Montesino. Y el video que voy a hacer sobre Rafael Montesino, con mucha cortesía y mucho respeto también, va a demostrar las mentiras que él ha dicho y el por qué se vio forzado a ir a tu canal a mentir. Porque claro, si él reconoce esto que tú acabas de reconocer en nuestro debate, como se puede ver en los print screen y como se va a ver al observar el post de él, bueno, pues al reconocer esto, él está simplemente echando por tierra lo que le ha venido diciendo durante años a los miembros de su canal adventista. Gramaticalmente esto no es posible. Lo mismo que dijo Barclay, gramaticalmente no es posible. Es decir, a ver si tú entiendes, esta simple declaración tuya al final del debate, a mí, y lo digo sin orgullo ninguno, no a mí, a la verdad, le dio la victoria. Todo lo demás careció de sentido, todo el esfuerzo que has hecho después de eso para desacreditarme o para demostrar que Hechos 28.4 no puede ser usado. Porque si no puede ser usado, no importa, tú admitiste delante de todo el mundo que no hay problema gramatical. ¿Captas ahora el punto? Hubiera preferido, de verdad, que hubiéramos llegado al debate y algunos amigos míos trinitarios me lo han dicho, oye, hubiera sido fantástico. Yo sigo abierto. Porque para que veas la diferencia, ¿no?, entre lo que tú me propones y lo que yo estoy dispuesto a aceptar. Lo que tú me propones es que yo le demuestre a la gente, para satisfacer mi ego, para que yo me quede tranquilo en mi interior, que los demás no piensen mal de mí, que yo sé gramática y sintaxis. Eso no lo vas a conseguir nunca, porque yo no tengo ego. A mí no me interesa para nada, y lo he demostrado, porque mira, voy a decir como dice Pablo, ¿no? Hablo como un loco. Yo he aguantado persecución por ser testigo de Jehová. Me expulsaron del preuniversitario por ser testigo de Jehová. Barrí calles en mi ciudad natal con un carrito y una escoba de mano por ser testigo de Jehová. Fui preso por ser testigo de Jehová. Estoy en Estados Unidos como refugiado por ser testigo de Jehová. Me expulsaron en Estados Unidos de un trabajo por ser testigo de Jehová. He tenido que aguantar calumnias por ser testigo de Jehová, las que tú no te puedes imaginar. Y todo eso lo he aguantado, ¿sabes por qué? Porque el amor que Dios mostró por mí, al dar a su Hijo por mí, para mi salvación, compensa sobreabundantemente cualquier pérdida que yo pueda tener. Y por eso Pablo dijo, cualquiera de estas cosas yo la considero basura, con tal de ganar al Cristo. Esa es mi opinión, por eso a mí no me interesa lo que tú puedas decir de mí. Sobre el documento que tú
dijiste que no es un análisis morfosintáctico, ¿no? Te voy a dar una respuesta muy breve, muy chiquitica, no voy a irme muy... Pero yo invito a todos ustedes a que ustedes consideren lo que les voy a decir. Pueden ir a mi video para que vean que yo no he editado nada. Mira, Winston, es verdad que todo esto es información morfológica y no hay información de sintaxis, pero no sé si tú te acuerdas que los análisis sintácticos no se realizan en una interlineal como esta que tú ves aquí. Los análisis sintácticos, mi querido amigo, se examinan o se realizan en una hoja donde tú haces un diagrama. Y ese diagrama entonces te ayuda a ti a determinar esto. Mira, primera palabra, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, todo esto que tú ves aquí es el orden de las palabras en donde la sintaxis exige que deben estar colocadas en español esas palabras. Y para eso yo tengo que entender primero la relación que existe entre estas palabras y la función que tienen dentro de la cláusula griega, y eso se llama sintaxis. Yo no puedo hacer eso si yo no entiendo esa relación. Claro, también hay otra cosa que te perdiste, ¿no? Mira, ese estudio hasta dónde llegó. Hasta esta línea. Aquí. Después de eso, si te das cuenta, el estudio no ha sido terminado y todavía quedan cláusulas que yo tengo que seguir examinando. ¿Por qué? Porque, como te dije, esto es algo que yo he estado examinando en preparación para el capítulo sobre Tito 2.13 y los ejemplos en patrística, en griego antiguo, en el Nuevo Testamento, que muestran que la falacia que ustedes llaman regla de Gran Bichal no es cierta. Y lo vamos a poder ver en muchos ejemplos que Wallace no ha mencionado. Pero ¿qué pasa? Yo estaba enfocado en otro capítulo en ese momento. A veces cuando estoy esperando porque el comité tome una decisión sobre cierta información que les he enviado en la redacción, yo me pongo a seguir adelantando mi trabajo. Así que esto bien breve, ¿ves? Mira, yo tuve que hacer un análisis sintáctico para yo poder, por supuesto, presentar esto que ves aquí. De manera que, y esto te lo digo muy brevemente, porque de verdad no es mi intención hacer una defensa a ese documento pero como tú me dices, y por eso es que lo hago, ¿no? Porque yo quiero que la gente entienda, mira, tú me dijiste a mí una vez una serie de improperios que no son dignos de un cristiano. Y yo lo único que te dije fue, porque me sentí tan dolido en ese momento por la cantidad de improperios, porque tú que afirmas ser cristiano, mira, ser cristiano no es creer que Cristo es Dios. Ser cristiano no es ir a la iglesia, ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Yo te lo voy a mostrar en la Biblia. Míralo aquí. Y si examinas el texto griego, 1 de Pedro 2.21, lo puedes ver aquí, dice, de hecho, ustedes fueron llamados a es decir, a este curso, a este derrotero. Porque hasta Cristo sufrió por ustedes dejándoles dechado. El dechado, y esto tú debes conocerlo, conoces griego, era lo que el estudiante tenía que hacer en una tabla con cera, imitando la caligrafía de su pedagogo, de su instructor, y entonces él trataba de escribir las mismas letras que él veía, lo más similarmente posible. Entonces aquí nos está diciendo, Cristo nos ha dejado un dechado, es decir, ese ejemplo que pone ese pedagogo, ¿verdad? Ese maestro. ¿Para qué? Para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Por eso cuando yo tengo una decisión, yo reflexiono, ¿qué hubiera hecho Cristo? Y por eso te dije, como ves ahí en el libro de Mateo 4, mi decisión es seguir a Cristo en ese sentido. Tú puedes decir que yo no conozco nada, aunque yo soy aquí, soy allá. Yo no te voy a presentar defensa más allá de lo que te he mostrado hoy con relación al documento, porque tú haces una afirmación. Entonces, mira, yo te voy a mostrar que yo soy un hombre de palabra. Tú a mí me has lanzado una serie de improperios. Cuando te lo hice ver que eso no era digno de un cristiano, te disculpaste conmigo y te dije inmediatamente, tranquilo, eso yo no voy a publicar eso, porque de verdad que fueron frases feas, tú lo sabes. Por eso tuviste que disculparte, ¿no? Entonces, mira, mi amigo, te lo digo como, no te puedo decir que ya como amigo, ¿no? Porque tú la forma, tu actitud, cierra la posibilidad de que seamos amigos, a menos que haya un cambio de conducta tuyo. Pero sí te lo voy a decir de cristiano a cristiano. Todo lo que tú haces en favor de lo que tú crees sufre cuando tú te comportas más allá de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo hizo. Y por eso tener la mente de Cristo, como dice Pablo, es tan importante, porque te puede dar un examen cuidadoso de cómo sería que Cristo actuaría. Y por eso yo no me voy a ir más allá de del ejemplo de Cristo. Por eso vas a ver que jamás te voy a
a maltratar, jamás te voy a humillar, solamente voy a señalar, ¿no? Porque después también yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo yo ayudo a Winston a darse cuenta que tiene que cambiar de actitud? ¿Cómo yo ayudo a la gente a darse cuenta que la actitud de Winston Medina, al hablar de los demás, al exponer sus argumentos, no es correcta? Y se me ocurrió hacer lo que dice el libro de Mateo 7.1, dejen de juzgar para que no sean juzgados. Porque con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden se les medirá. Winston Medina, mira, lo que yo hice al cuestionarte fue mostrarte cómo tú hubieras actuado si yo hubiera hecho esos errores. No es la forma que tú lo sabes porque todos lo pueden ver que habitualmente hago las cosas, pero lo acabo de hacer para mostrarte que si yo aplico el juicio que tú me has dado a mí, tú descalificas como profesor de inglés, como profesor de español, como conocedor del griego, como conocedor de la sintaxis. Sin embargo, yo te he mostrado a ti que no creo que no seas una persona versada en el español o el inglés. Simplemente no lo conoces todo. Yo no considero que tú seas un individuo que no conozca de griego, solo que no lo sabes todo, o de sintaxis, solo que no sabes cómo usarlo correctamente. Eso sí te lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza. Bien, después de esta breve aclaración, que agradezco muchísimo al comité me haya permitido hacer, concluimos diciendo lo siguiente. El uso de ese voz en el contexto inmediato prueba la inconsistencia de los testigos de Jehová según los versos 6, 12, 13, 18, un principio, una vida, versos 1 y 4. Falso. El falso entendimiento, el entendimiento erróneo que Winston, Wallace, Conans tienen de cuál es la razón por la que la traducción del Nuevo Mundo ha hecho esto en Juan 1.1c y que vamos a exponer en el próximo video, les ha llevado a ver una inconsistencia donde no la hay. Las ha llevado a aplicar estructuras sintácticas que no tienen nada que ver con la regla de Cowell y que sin embargo también el Comité de Traducción del Nuevo Mundo logró comprender y por tanto logró utilizar con sabiduría. Esto nos muestra que es muy importante, el que seamos cuidadosos cuando escuchamos a personas como Winston Medina, como Wallace o como cualquier otra persona que pretenda ser un erudito y con toda firmeza nos diga aquí tienes una prueba de esto, en vez de simplemente creerla, porque Wallace es un erudito o porque Medina habla de una forma que impresiona. Uno debe examinar los hechos, uno debe considerar los elementos, uno debe hacer su propio examen para que de esa manera entonces no haya una muralla, como decía ahorita el apóstol Pablo, una muralla que evita que podamos conocer realmente a Dios. Invitamos a que puedan seguir esta serie. En la próxima entrega estaremos considerando las razones que tuvo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo para traducir y la palabra de un Dios y veremos si en realidad ellos utilizaron el argumento de que simplemente faltaba el artículo, como decía Wallace, o si hay elementos mucho más fuertes y que están relacionados justamente con la construcción de Cowell. Esperamos que hayan podido entender. Si tienen alguna duda, por favor, apreciaríamos que nos escribieran a tnm erudita sincera vamos a cambiar un momentico el teclado, @gmail.com. Allí háganos llegar sus preguntas, con muchísimo gusto nos contactaremos con ustedes y si no tenemos la respuesta en el momento, al menos haremos una investigación cuidadosa que nos permita dar una respuesta adecuada. Agradecemos su atención, nos disculpamos por lo extenso del video, pero ustedes recuerden siempre lo que les decimos en nuestro canal. Si usted ve que el video es muy largo, por favor, no lo vea hasta el final de un solo, a menos que esté tan deseoso de llegar al final que quiera hacerlo. Simplemente escúchelo. Estos son videos didácticos, no creados para impresionar, sino para enseñar, y con muchísimo gusto usted podrá ir viendo poco a poco que es importante conocer la verdad. Recuérdese, como dijo el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Seguir examinando por el conocimiento exacto, seguir aprendiendo acerca de la verdad de la Biblia, seguir viendo dónde se ha mentido en asuntos tan importantes como estos, nos va a nosotros a calificar para poder destruir las fortalezas del mar, para destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios, pero haciéndolo, aunque vivimos en el mundo, sin actuar como el mundo, para ganar nuestras batallas. De ese modo, estaremos en el camino que conduce a la vida.